Bien, entonces vámonos al Éxodo capítulo 12 y estaba poniendo el título justamente aquí a la transmisión y es de la serie de predicaciones de esta serie Plagas, Pestes y ahora qué, número 17. Wow, son 17 clases, hermano. Todo un módulo de clases. Y qué bueno, ¿no? Qué interesante es saber de que hemos avanzado y hemos escudriñado las Escrituras. Entonces, este capítulo 12 es muy rico en contenido del Éxodo. Ya vimos, pues, obviamente, las 10 plagas, pero y ahora estamos viendo, obviamente, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, producto de la liberación de la esclavitud, producto de lo que Dios usó estas 10 plagas para que el pueblo de Israel, pues su pueblo, pueda salir y pueda experimentar esa libertad a través de Dios, obviamente al mando de Moisés. El anterior martes estuvimos hablando sobre la circuncisión. Y la circuncisión, pues, fue un tema muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden de que al salir el pueblo de Israel de Egipto, juntamente con ellos salieron personas de otras culturas, extranjeros, que se acoplaron y también fueron bendecidos con la liberación de Dios, de Jehová, justamente con el pueblo de Israel. Entonces, no solamente la liberación fue para el pueblo de Israel, sino que también para aquellos pueblos o aquellas pequeñas culturas que tenía esclavos también Egipto, también ellos fueron bendecidos, vamos a decirlo así, por este episodio de la liberación del pueblo de Israel. Acudieron, entonces Dios mismo les dijo y les instituyó de que puedan aceptar a los extranjeros justamente en esta parte o en este tiempo de la liberación. Y es por eso que instituyó, por eso que puso la circuncisión. La circuncisión era como señal de eterna, de que eran parte del pueblo escogido de Dios. Y si había un extranjero, dice, ¿no? ¿Se recuerdan? En el 12:48 del Éxodo, si había un extranjero, pues, y quería participar de la Pascua, tenía que ser circuncidado primero. Entonces, por eso el tema de la circuncisión es todo un tema sobre la salvación, porque después pasó a significar no solamente una señal externa, sino también habla después en el Deuteronomio sobre la circuncisión del corazón, que es lo que Dios verdaderamente se fija, no como se fija el hombre en la parte externa, sino que Dios se fija en el corazón. Y por eso es que Moisés mismo en el Deuteronomio, o el deuteronomista, pues el que escribe, ya habla sobre la circuncisión del corazón, y más adelante, obviamente en el Nuevo Testamento, con muchos versículos entre medio, vamos a decirlo así, de la Torá y el Antiguo Testamento, pues ya hablan sobre guardar el corazón, sobre que Dios mira el corazón, Dios no mira como mira el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, a través de los profetas también, que su corazón está lejos de mí, que les voy a dar un corazón nuevo, ese corazón de piedra se lo voy a cambiar. Y obviamente Dios como Padre, y es la figura del Padre, era el que realizaba la circuncisión en el corazón, que es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Entonces, y esta señal eterna, hablando ya del Éxodo capítulo 12, esta señal eterna, pues va de la mano con el tema de los extranjeros. Y hoy vamos a hablar un poquito, y vamos a hablar, digo poquito porque obviamente es un tema muy amplio,
también es un tema muy rico, pero voy a tratar de resumirlo en esta media hora que me queda. Entonces, el tema de los extranjeros es muy importante para también entender el plan salvífico desde el Génesis 12 a futuro, o sea, es decir, hasta nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque Dios eligió a un pueblo. Al pueblo escogido de Dios era o es el pueblo de Israel. Y entonces, esa elección vino a simbolizar de que Él eligió a ese pueblo por pura gracia. Y eso también es un tema muy interesante y es muy importante que quizás otro día lo podemos analizar. Entonces, este tema de los extranjeros va a desembocar ya en el Nuevo Testamento para simbolizar, o mejor dicho, para poder entender que el gentil podía ser parte del pueblo de Dios. O sea, es decir, los extranjeros del Éxodo, los extranjeros del Antiguo Testamento, que se circuncidaban y tenían como señal, podían ser parte y podían participar y podían tener una igualdad y podían tener todos los privilegios que tiene o que se tenía en la ley, en el Antiguo Testamento, no, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, esto también, hablando espiritualmente del nuevo Israel, que es la iglesia, que es usted, que somos usted y que soy yo, obviamente esto simboliza algo muy importante y es muy interesante. ¿Por qué? Porque no es solamente exclusivamente el del pueblo de Israel el que se va a salvar, sino que también iban los gentiles, los que no somos parte de la raza hebrea, pues vamos a formar ya el nuevo Israel, que es la iglesia. Y esto es interesante y esto es muy importante, pero obviamente tenían que tener, ¿qué cosa? Como señal, tenían que tener la circuncisión del corazón. ¿Y qué es la circuncisión del corazón? Pues que Él iba a cambiar ese corazón, y lo iba a renovar ese corazón, lo iba a limpiar, lo iba a lavar, exactamente, y Dios iba a dar un nuevo corazón que... Ahí por eso es que simboliza que Dios siempre toca la puerta de nuestro corazón, que Dios mira el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y este tema de los extranjeros es muy importante porque al entender el pueblo de Israel, de que ellos eran el pueblo escogido por Dios, escogido por Jehová, por Adonai, por Elohim, etcétera, como se quiera llamarlo, como se lo llama en el Antiguo Testamento, ellos tenían la conciencia o podían tener la conciencia de que ellos eran los únicos, los preferidos, y que este tema de la elección pues tenía que ver mucho humanamente con que eran los privilegiados para el pueblo judío. Por eso es que Dios estipuló y permitió de que haya esta actitud, o mejor dicho, o esta acción de que cuando ellos fueron liberados del pueblo de la esclavitud de Egipto, pues salieran con ellos extranjeros. Y para que ellos entiendan de que deberían aceptarlo, porque Dios lo instituyó y lo puso así, pues instituyó la ley. Y en la ley, obviamente, en la ley habían muchos decálogos, muchos mandamientos, instrucciones para poder cuidar al extranjero. Y en realidad había, en este grupo vulnerable, estaban las viudas, estaban los huérfanos y estaba también el extranjero. En este grupo vulnerable, o sea, para que podamos entender, Dios mostraba su misericordia. Dios mostraba su misericordia y quería que eso lo entienda el pueblo de Israel. No por el hecho de que eran elegidos o eran los escogidos, ellos se iban a olvidar de los que no eran
parte de ellos. Porque habían otros que querían ser parte, entonces, y tenían que aceptarlo. Y para aceptarlo, pues, para que humanamente se lo acepte, pues tenían que cumplir la ley. Y tenían que cumplir algunos ritos que eran muy importantes. ¿Por qué? Pero al cumplirlo, Dios les dijo que Él no hace acepción de personas y que al cumplir, inclusive hasta con la circuncisión, pues tenían o pasaban a formar parte del pueblo de Israel. Y que todos los beneficios, las responsabilidades también eran para ellos. De hecho, la misma palabra hebreo, porque en el Antiguo Testamento se llama, cabe que esto es muy importante, cabe decirlo, porque la palabra hebreo también denotaba y también daba en la conciencia del pueblo de que ellos eran de ese lugar, o que ellos no eran de ese lugar, ni que iban a ser del lugar donde iban a ir, sino que eran de otra parte. O sea, en otras palabras, iban a ser extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque la palabra hebreo significa gente que cruzó del otro lado del río. Gente que cruzó del otro lado. O sea, es decir, que vino del otro lado del río, que cruzó, pasó y que ahora están en otra tierra de donde no son. Y cada vez que ellos decían, somos hebreos, hebreo errantes somos, porque habían las expresiones, ¿no? Errantes somos, etcétera, etcétera. Ellos estaban en su pensamiento. Dios le puso en su conciencia de que inclusive ellos no eran propios del lugar donde estaban, sino que era por pura gracia y misericordia de parte de Dios que ellos estaban andando en ese lugar y que la tierra que iban a poseer no iba a ser de ellos, sino que era de Dios, que Dios le iba a dar ese lugar y que Dios se los iba a repartir, pero que no pertenecían a ellos. ¿Por qué? Porque el lugar donde ellos iban a habitar era de Dios. Y esto es importante. Por eso es que dice, hay expresiones donde dice, porque recuerdas que fuiste extranjero en Egipto. Y esto nosotros lo vamos a entender a la luz del pasaje, obviamente, de algunos pasajes que vamos a ver. Ahora, usted se preguntará, ¿de dónde saca eso que hebreo significa del otro lado del río? Pues vámonos póngalo ahí en Éxodo capítulo 12, póngalo ahí, y vámonos a Josué, capítulo 24, al libro de Josué, ese bonito nombre, hermoso nombre. Si alguien se llama Josué, felicítenlo porque... Josué capítulo 24, versículo 14, dice, ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servid a Jehová. Esa expresión, vuestros padres al otro lado del río, quiere decir hebreos. O sea, en otras palabras, si lo traducimos literalmente del original, significa de los cuales sirvieron vuestros padres que son hebreos, o sea, que son del otro lado del río. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significaba hebreos. Entonces, mire, al decirle, oye, ustedes son hebreos, o sea, en otras palabras le están diciendo, ustedes no son de acá, son extranjeros. Porque, ¿por qué Dios permitió esto? Porque recuerde que Dios es soberano. Entonces, ¿por qué Dios permitió? Porque Dios quería que a pesar de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, ellos tengan conciencia que lo que tienen, que donde habitan, no es de ellos. Y esto tiene que ver mucho con la codicia. Y con reconocer que todo lo que tienen es por obra y gracia y misericordia del único Dios altísimo, del único Dios poderoso, del eterno, como ellos lo llamaban, del altísimo. Entonces, esta conciencia del extranjero que Dios quería inculcar desde que salieron de Egipto fue muy importante. ¿Para qué? Para que puedan entender
la misericordia que Jehová tenía con ellos. Y que si al entender ellos esa misericordia, pues también ellos tenían que tenerlo con los extranjeros, con los que no eran parte de su cultura, que no era de su misma raza. Así como Dios tiene esa misericordia con ellos, y que Dios le comparte la tierra, y que Dios le comparte todas las cosas, y que Dios les acompaña, así mismo tenían que hacer ellos con los extranjeros terrenales. Es interesante esto, ¿no? Otro pasaje quizás para poder determinar y poder mostrar que hebreo significa, bueno, esto es en el original, obviamente en la Reina Valera no lo vamos a descubrir así, sino que esto es obviamente con sabiendo un poquito más de idiomas bíblicos. Josué capítulo 15, versículo 5 y versículo 6 nos da a entender esto. Mire, cuando aquí Josué está repartiendo el territorio. Mira lo que dice el versículo 5 del 15 de Josué. Dice, entonces si alguien lo está escribiendo todo por acá, ayúdenme por favor escribiendo, porque hoy vamos a ver algunos versículos y entonces me gustaría que aquí quede para que podamos, para que los hermanos que pues llegan un poquito tarde, no se acostumbren a llegar tarde por favor, quede eso ahí y también puedan entender. Josué capítulo 15, 5 dice, el límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. ¿Sí? El límite por el otro lado, del norte, ¿sí? Del oriente del norte, ahora el norte, partía de la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Ahora el 6. Este límite sube por Bet Ogla, pasa al norte de Bet Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Entonces, mire, los límites siempre estaban, o estos límites por lo menos del oriente y del sur, del norte, estaban limitados del otro lado, o sea, es decir, estaban limitando o lo que partía, el límite era el río, o los ríos, el río Jordán en este caso, y también el mar, ¿no? Entonces, ¿qué significa hebreo? Significa del otro lado. Y en la conciencia de la palabra hebreo es que el pueblo hebreo era un pueblo extranjero. ¿Para qué? Para que ellos tengan la conciencia de que donde están pisando, donde están yendo o donde van a habitar, no era de ellos, sino que Dios se lo iba a dar, porque Dios era su Dios, porque Dios era el que lo iba a proveer, le iba a dar esa tierra prometida, que no era de ellos, pero que Dios se los iba a dar, y que ellos como extranjeros iban a habitar en ese lugar. Sí nota el hilo, pero vamos a ver algunos versículos que este es muy, pero muy importante. Ahora, desde ese punto de vista, desde la conciencia de poder crear Dios en la conciencia en el pueblo de Israel, que eran extranjeros en las tierras donde ellos estaban y donde iban a habitar, a una tierra prometida iban a ser extranjeros, Dios estableció ciertos parámetros y sobre todo ciertas leyes para poder proteger al extranjero. Esto para cuidar bien el sentimiento y el pensamiento de la elección como pueblo de Dios. Para que no se crezca a ellos como que son el único pueblo y que nadie más podía estar con ellos. Entonces Dios crea leyes, estipula leyes a través de Moisés y lo habla a través de Moisés para que protejan y no solamente proteja a los extranjeros, sino a los grupos vulnerables. ¿Y cuáles eran los grupos vulnerables? Ya lo dije. Eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros, que eran los menos privilegiados. ¿Por qué? Porque obviamente las viudas, al quedar viudas, pues quedaban al aire.
El hombre ya no quería saber nada con una viuda. En el caso también de los huérfanos, también quedaban sin padre. Entonces Dios instituyó leyes para que puedan protegerse y puedan ser protegidos por el pueblo de Israel, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y esto es importante. Éxodo capítulo 22, versículo 23. Vámonos aquí rápidamente. Éxodo capítulo 22, versículo 23 dice: porque si tú llegas a afligirlos a ellos, claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Sí ven? Versículo 24. Mi furor se encenderá y os mataré a espada, vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea, mire, qué interesante. O sea, Dios iba a vengar a aquel que maltrate al huérfano, a la viuda y al extranjero. Mire el versículo 27, vamos al versículo 27, dice: porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. ¿Quién? Los extranjeros. O sea, hermano, mire, si usted aflige, en otras palabras, mire, qué interesante es esto. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y esto tiene que ver, también es una palabra para hoy en día, porque hoy en día, en donde vayamos, hay un extranjero, hermano. Hay un venezolano, hay un peruano, hay un colombiano, hay un boliviano. No, mentira, no hay muchos bolivianos, solamente creo que somos nosotros nomás. Entonces, donde vayamos, hay extranjeros. Y entonces, mire, imagínese que si usted oprime a un extranjero y si ellos son cristianos y le dice: Señor, no sé qué hacer, estoy solo, estoy desamparado, mire, me han engañado. Dios tiene misericordia de este grupo, de este grupo social. ¿De cuáles son estos grupos sociales? Las viudas, los huérfanos y los extranjeros, hermano. Por eso, trate bien al extranjero, trate bien a la viuda, trate bien al huérfano, sea como sea, hermano. Trátelo bien. O sea, obviamente, en este sentido, obviamente, si hay extranjeros que son malos, que son aprovechadores, que son vividores, que quizás vienen con una mala actitud, etcétera, obviamente también hay leyes para ellos. Y dice que se lo expulse. Hasta llega a decir de que no solamente expulsarlo, sino que también se debería eliminarlo. ¿Por qué? Porque obviamente debía apedrearlo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero aquí estamos hablando ahora de los extranjeros buenos, de las viudas buenas y los huérfanos buenos. ¿Sí? Entonces, extranjeros y viudas eran protegidos por Dios. Había también en otro episodio, o mejor dicho, en otro versículo, que quiero también llevarlo a ver esto, porque para mí es importante esto para nosotros, porque también quiero aprovechar también para que nosotros podamos entender y que podamos crear conciencia bíblica sobre los extranjeros. Porque, hermano, el que es hijo de Dios va a tratar bien a su prójimo. Pero no solamente a sus panitas, sino también al extranjero, al que no conoce. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de ellos. Y si Dios tiene misericordia de ellos, nosotros también tenemos que tener misericordia. Vamos a Levítico 23, capítulo 22. Dice así: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no seguéis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, digo. Y esto es muy importante. Ya voy a explicar también esta parte sobre la cosecha y sobre cuál era el propósito, porque había ciertas actitudes que tenía que tener el pueblo de Israel, el rico, el que tenía tierras, y que cuando cosechaba tenía que tener ciertas actitudes para que puedan privilegiarse o puedan ser bendecidos también los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Entonces, esto es importante y esto es interesante entenderlo porque hay algunos versículos que hablan sobre de que el extranjero tenía que ser tratado de una manera igual. Como para Dios no hay excepción de personas, también para el pueblo
para el pueblo de Dios no tiene que haber acepción de personas. Y esto es muy, pero muy importante. Entonces, mire, vámonos al Deuteronomio 24:14. Quiero que usted anote estos versículos y que después usted, obviamente, yo aquí solamente lo vamos a leer y lo vamos a comentar un poquito, pero yo quiero que usted lo anote todos estos versículos para que usted después lo lea mañana y quizás pueda investigar otras cosas y dejar que el Espíritu Santo le hable a usted. Mire lo que dice Deuteronomio 24:14. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. Y esta palabra es muy importante. No explotarás. No explotar al extranjero. Hermano, esta palabra explotar es sobresaturar, sobrecargar con más trabajo. Aprovechándose de la necesidad del extranjero, aprovechándose de la dificultad del extranjero de querer tener o poder tener para la comida, porque la mayoría de los extranjeros que estamos aquí, lo que tratamos es solamente tener dinero para comer y para poder vivir de una manera digna. Entonces, con ese afán, obviamente, siempre el que está en la casa es el más bendecido. O por lo menos tiene más, más bendición. ¿Por qué? Porque está en la casa. Las leyes son para ellos. Hay cosas que son exclusivamente para los que son, para los que habitan en ese lugar, etcétera, etcétera. Bueno, yo no quiero entrar muy allá porque obviamente yo me puedo meter en asuntos de derecho, pero no quiero meterme allá. Pero yo quiero hablar aquí de la parte bíblica y sobre todo de la parte de la ley que Dios estableció para el pueblo de Dios y obviamente para cada uno de nosotros. Ahora el pueblo de Dios, que nosotros somos la iglesia y que debemos tratar al extranjero y que cada persona cristiana no tiene que tener este sentido de poder explotar al extranjero. Y por eso el sentido, me llama la atención que el sentido de, inclusive del sábado, o mejor, no del sábado, del séptimo día, tenía que ver mucho con este asunto, del reposo. Y yo quiero hablar, vamos a ir desarrollando. Y yo quiero mostrar aquí algunos textos que son muy importantes y que esto, obviamente, la palabra del Señor nos va a ir hablando muy, pero muy importante. Vámonos ahora a Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10, versículo 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace, ¿qué cosa? Acepción de personas, ni recibe sobornos, porque hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Mire, Dios ama al extranjero. Hermano, si usted no ama al extranjero, Dios va a usar de alguna otra manera mecanismos para que no le falte pan ni vestido al extranjero. Ahora, pero usted dirá, bueno, yo no lo voy a hacer porque lo haga otro y que Dios pues mueva a otro. Se pierde la bendición, pero no solamente se pierde la bendición. Recuerde que Dios también va a venir con su ira con el que aborrece a la viuda, al huérfano y al extranjero. Hermano, esto es importante, hermano. No es palabra de hombre. Esto los hombres ahora en la actualidad no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen temor a la palabra del Señor. De ahí, por eso es que la exhortación de amar siempre al extranjero, ¿no? El día 19. ¿Por qué? Porque Dios ama al extranjero. Que Dios nos ayude, hermano. Ahora,
Deberían, los extranjeros, que cuando Dios estipuló esto, los extranjeros deberían ser tratados igualmente. No tenía que haber acepción de nada. Inclusive aún en el campo legal y también en el campo religioso, o sea, en el campo de la fe. Vámonos a Levítico ahora, vámonos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 33. Mire lo que dice. Y 34. Dice, cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. O sea, no tenemos que ser abusivos, hermano. ¿Sí? Versículo 34. Como a uno de vosotros trataréis al extranjero, que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero, ahí está, mire, esta frase es muy importante, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios lo dijo. ¿Sí? Por eso, le hace recuerdo, ustedes sufrieron, esta frase, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, quiere decir, ustedes sufrieron como extranjero la opresión, sufrieron la injusticia, sufrieron esclavitud, y ustedes lo experimentaron, y ustedes no tienen que tratar así, porque ustedes saben cómo se siente. En otras palabras, Dios siempre va a repetir esta frase, ¿no? Esta frase cuando hablaba del extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Y de hecho, la palabra hebreo, ¿qué significa? Significa en la conciencia de que son gente del otro lado, que está en este lado, y que van a habitar en otro lado, pero que no pertenecen a este lado, ni que van a pertenecer al otro lado donde iban a habitar. Para eso un trabalengua. O sea, en otras palabras, la conciencia del extranjero era muy, pero muy importante. ¿Sí? Ahora mire, vámonos al campo ante las cosas de Dios. Vámonos a Números, capítulo 15. ¿Está anotando o no está anotando? ¿Ah? Números, capítulo 15. Espero que estén anotando. Ayúdenme, por favor. No sé si alguien... A ver, voy a ver si están anotando por ahí. Deuteronomio, Levítico. Bueno, por favor, ayúdenme ahí. Ok. Gracias, hermana Rosalba. Gracias, ¿quién más está ayudándome ahí? Hermana Rosalba nomás. Y hermano, ayúdenme, por favor, si hay otro que se le pase. Si no se le pasa, si sería bueno que quizás alguien lo pueda escribir también. Si alguien más rápido está tipeando ahí en la computadora, lo pueda transcribir el versículo o copiar, pegar para que quede eso ahí estipulado, ¿sí? Miren lo que dice en Número capítulo 15, versículo 14 y 15. Dice, si un extranjero que habita con vosotros y cualquiera que viva entre vosotros quiera presentar una ofrenda de olor grato a Jehová, y aquí está hablando de leyes rituales o de las leyes de la fe, ¿no? O sea, los extranjeros también podían participar del ritual. O sea, no era que era exclusividad solamente del pueblo de Israel, sino que el extranjero que primero fuese circuncidado, ¿no? Y quería participar, pues debería cumplir los requisitos. Entonces, y quiera presentar una ofrenda de olor grato a Jehová, lo hará tal como vosotros lo hacéis. Mire, tal como vosotros lo hacéis por vuestras generaciones. O sea, es decir, y ahí ya comienza, mire, a hablar ya, ¿no? O sea, de generación en generación. Ya como que revelando de que más adelante esta revelación iba a crecer y que iba a ampliarse no solamente al extranjero cultural o de raza, sino al gentil, para que pueda formar parte del nuevo Israel los que no somos judíos o los que no somos hebreos ni somos judíos. ¿Sí? Entonces, versículo 15. Estamos en el número 15. Un mismo estatuto tendréis. O sea, que no había que tener acepción. O sea, para el extranjero esto y para los que son hebreos esto. No. Un mismo estatuto tendréis.
en la congregación para vosotros y para el extranjero que con vosotros vive. Será estatuto perpetuo, o sea, decir que no tenía que cambiarse esta cuestión. Por vuestras generaciones, igual que vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Mano, qué interesante esto, ¿no? O sea, aún los rituales, aún los aspectos de la fe, Dios no hacía acepción de personas. Pero obviamente el extranjero no era que tenía que participar por participar, tenía que cumplir con los requisitos. ¿Y cuál era el primer requisito? Al salir para participar en la Pascua, ¿cuál era? Tenía que circuncidar, tenía que realizar la circuncisión. Y obviamente más adelante tenía que aparecer ya circuncidado él, o aparecía ya el tema de la circuncisión en el corazón. Entonces, Dios era defensor de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y de los menos privilegiados. O sea, Dios era defensor. Hermano, y esto es interesante y es importante, porque Dios siempre es un Dios de misericordia. Dios es un Dios misericordioso, entonces Dios siempre va a ver esa misericordia, va a actuar en misericordia. Éxodo capítulo 22, vámonos rápidamente. Éxodo capítulo 22, versículo 23 y 23 dice: porque si tú llegas a afligirlos a ellos, vuelvo a leerlo esto, porque si tú llegas a afligirlos a ellos, y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor. ¿Y qué pasa si tú oprimes y ellos claman por misericordia, claman por justicia? ¿Qué pasa? 27. Porque solo eso es su abrigo y vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Cuando él clame a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Yo no estoy leyendo yo aquí el 24, 25, 26. Léalo usted. ¿Qué va a pasar? Dios se va a enojar, hermano. Porque Dios siempre, o sea, en otras palabras, ir en contra del huérfano, de la viuda, del pobre, del extranjero, aquel que no tiene los beneficios que quizás usted tiene por ser dueño de casa, hermano, usted está atentando contra la misericordia del Altísimo. Por eso, trate con misericordia, hable en misericordia, actúe en misericordia. Este es muy importante. Ahora, yo quiero mostrar algunas cosas muy importantes acá. Mire, ¿cuál debería ser la actitud de cada uno de nosotros? Vámonos en el versículo, vámonos a Deuteronomio, ahora otra vez, Deuteronomio capítulo 24, versículo 27, dice así, 24, Deuteronomio 24, 14, Deuteronomio 24, 14, eso, dice, mire, no explotarás al jornalero, pobre, ahí está, habla del pobre, el pobre, vuelvo a repetir, el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero eran el grupo vulnerable que Dios siempre va a tener misericordia por ellos. No explotarás, 14 del 24 de Deuteronomio, no explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. 15. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti Jehová, ni serás responsable de pecado. Esta palabra clamará, o sea, en otras palabras es, no te demandará Jehová, para que lo podamos entender. Y no serás responsable de pecado. Hermano, aquí aparece la palabra pecado. En otras palabras, es
pecado explotar al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Hacerlo sufrir al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra, es pecado. Y es atentar contra la misericordia de Dios, porque Dios ama a todos por igual. Si Dios te permitió a ti tener más, si Dios te permitió estar en tu tierra y no salir al extranjero por X razón, porque uno no sale del extranjero porque le dio la gana, hermano. Uno sale de su casa, de su tierra, del lugar de donde nació, pues por necesidad, porque está en mala situación, buscan nuevos horizontes para poder cambiar de vida, etcétera, etcétera. La gente no sale de por loco, no sale de por gusto. Y por último caso, en el caso, por ejemplo, de los que servimos al Señor, salimos obedeciendo al Señor con la fe, creyendo de que Dios, obviamente, creyendo en la promesa del Señor y más la promesa de que Él va a cuidar del extranjero. Bueno, esto es interesante, ¿no? Y esto para mí es muy importante porque ya vamos a ver eso más adelantito y espero apurarme. Éxodo 23, vámonos ahora explícitamente, mire, hablando sobre el tema del día de reposo. Éxodo 23, versículo 12. Mire lo que dice. 6 días trabajarás, pero al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y ¿qué cosa? El extranjero. Por eso, el día de reposo no es para estar discutiendo, hermano, de que hay que guardarlo el día de reposo porque Dios lo estipuló, que el culto se hace el sábado y que el domingo. El principio del día de reposo es el principio de misericordia, de poder dar descanso al trabajador, de poder dar descanso al que labura, de poder dar descanso al siervo, inclusive al que es dueño de las tierras, de las parcelas o del negocio, porque es bíblico. Y esto es importante, hermano. Incluso en el Decálogo, vámonos a Deuteronomio capítulo 5. Ahorita vamos a ver ya en el Génesis después. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice. Dice, a mí también me mandó Jehová, Deuteronomio 5, 14, aquí está, perdón. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Hermano, el principio de reposo es muy importante. El principio de reposo es un acto de misericordia que Dios tuvo y Él dio como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos obedecer y cumplir, no solamente por nosotros, sino también por los que trabajan por nosotros. Pero bueno, aquí yo no voy a entrar en discusión, yo no voy a entrar en ir más allá, porque no quiero que se moleste conmigo aquellos hermanos o aquellas personas que me están escuchando que hacen trabajar a sus trabajadores en sus negocios, inclusive los domingos. Y ellos van y se descansan, van y hacen lo que tienen que hacer. Por principio bíblico, por principio espiritual, eso no se debe hacer. Siempre es bueno. Todos necesitamos estar en reposo. Y el reposo no quiere decir que vamos a estar echados así con la panza ahí arriba, comiendo, etc. El reposo quiere decir para poder cambiar de actividad. ¿Y cuál es el cambio de actividad? Para poder disfrutar de la familia,
para poder disfrutar de los nuestros, para poder disfrutar de lo que trabajamos, de lo que recibimos del trabajo, para poder disfrutar de las bendiciones del trabajo, de poder disfrutar de lo que Dios nos ha permitido ser bendecidos por el fruto del trabajo. ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? Entonces, mire, ahora vámonos al Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 23. O a ver, ¿cuál era? Aquí está. Génesis 2:3. Dice, entonces, bueno, vamos a ver del 1 ya, para que podamos entender. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa esto? Mira el principio. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Qué quiere decir esto? Lo apartó. ¿Para qué lo apartó? Para que Él repose. Entonces, el principio de guardar, el principio de poder apartar el séptimo día o el último día de la semana es el reposo. Y el reposo no es, hermano, para poder, como ya les dije, para poder estar acostado, etc. Es para cambiar de actividad. Usted el lunes, vamos a decirlo así, del día 1 hasta el día sexto, para que lo podamos entender, usted trabaja, se mata el lomo, transpira, recibe su bendición de lo que trabajó. Entonces, con esa bendición, lo primero que tiene que hacer usted es darle gracias a Dios. ¿Y cuándo se hace esto? En el séptimo día. Y es el día de reposo. ¿Qué significa reposo? Cambio de actividad. Usted va donde el Señor, por eso va y se congrega, ofrece ese sacrificio al Señor, le da gracias al Señor y después disfruta con los suyos. Ese es el principio. El reposo es reposar de las actividades que más usted hace en la semana, descansar, reposar de eso y hacer las otras actividades que también son importantes. Entonces, esto es muy, pero muy importantísimo, hermano. Entonces, cuando Dios crea, Dios muestra que Él no quería todo para Él. Mire, qué interesante, ¿no? Al dejar un día para que el hombre pueda reposar, pueda descansar de todo lo que hacía, Él podía hacer, o sea, el hombre podía elegir, le dio ahí la libertad, podía elegir de hacer lo que, no lo que él quería, lo que debería hacer las otras cosas. Pero obviamente, él tenía que decidirlo. O sea, es una muestra más de que Dios estaba actuando en misericordia y que le estaba dando al hombre la libertad y sobre todo le estaba diciendo, sé tú responsable de lo que tú haces. Ya no tienes que trabajar todo. Igual, en otras palabras, yo te voy a bendecir si ya trabajaste 6 días y el séptimo día no lo malgastes haciendo lo mismo. Igual yo te voy a bendecir, en otras palabras. Bueno, pero no es el tema para hablar hoy, sino que yo quiero llevarlos a esto. Mire,
Los extranjeros eran entonces, era el grupo, parte del grupo de los más vulnerables. Aún en la cosecha, los judíos, o mejor dicho, los hebreos, tenían que pensar en el tiempo en la cosecha, tenían que pensar en el extranjero. Mire, vámonos aquí en el Deuteronomio 24, así rápidamente, ¿ya? Deuteronomio 24. No se me salga, por favor, no se me vaya. Yo sé que está medio larguito, pero yo sé que usted está aprendiendo. Deuteronomio 24, versículo 19, mire lo que dice. Hablando del trabajo. Mire esta especificación. 24, 19 del Deuteronomio. Cuando ciegues la mies en tu campo, o sea, es decir, cuando tengas el tiempo de la cosecha, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Y después voy a explicar esto. ¿Será para quién? Para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Ahora, vámonos al versículo 22. O vámonos del 20 al 22, ¿ya? Entonces, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, mire, el huérfano y la viuda. Cuando vendimíes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate que fuiste en tierra de Egipto también extranjero. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Resulta que había 3 maneras de cosechar. Esta especificación es muy importante. Y esta es muy poderosa, hermano. La primera manera de cosechar era que cada vez que uno cosechaba, digamos en las parcelas, o en el cuadro, o en el metro cuadrado, o no sé, cúbico, no sé, como usted quiera llamarlo, pero en el sector que usted tenga, y siempre tenía su límite, ¿sí? Entonces, dice que en la esquina, que lo que se caía cuando usted cosechaba, y lo traía para ponerlo al burro, o al asno, al animal, a la bestia, no sé, lo que se quedaba en la esquina era para el pobre. 1. Número 2. Dice, y que cuando se cortaba el grano en el piso, cuando se cortaba o se lo sacaba, dice que el grano, no todo el grano podían recogerlo, sino que algunos granos al recogerlo se caían. Y al caerse, por ley bíblica y por ley de Jehová, tenía que dejarlo ahí. ¿Para qué? Porque eso iba a ser para el extranjero. Y la otra manera, la tercera manera, cuando se recogía o se recolectaba la gavilla, y quizás se le caía, o quizás al recoger no podía abastecer, entonces, y no decía, yo tengo que volver para recoger. No, ya se quedaba ahí, ya lo perdía. ¿Y para quién era? ¿Era para el pobre o era para el extranjero? Y también era para la viuda o era para el huérfano. Hermano, esto era por ley. Por eso es que aquí dice, cuando ciegue la mies de tu campo, y olvides alguna gavilla en tu campo, no volverás a recogerla. ¡Wow! O sea, en otras palabras, si, me olvidé, tengo unos 10 montoncitos más de maíz, vamos a decirlo así. No, eso ya tiene que olvidarse, porque en la conciencia del dueño, por ley de Jehová, era que Jehová había estipulado eso para que sea para el pobre, para la viuda, para el huérfano y para el extranjero. Hermano, qué importante esto. Esto es el concepto de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca
nunca se olvida del pobre, nunca se olvida de la viuda, nunca se olvida del huérfano y nunca va a dejar desamparado al extranjero. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Somos muy codiciosos. Por eso dije, ¿no?, que el pueblo de Israel en la elección tiene que ver mucho con la codicia. ¿Ah? Tiene que ver mucho con la codicia. Ahora, si usted lee el libro de Ruth, el libro de Ruth, esto es muy importante. La historia de Ruth habla muy particularmente de esto. Usted sabe que Ruth era moabita, no era hebrea. Y los moabitas eran odiados, inclusive no podían habitar con los hebreos. Pero Dios utilizó a Ruth, una moabita, una extranjera, para que pueda de ahí seguir el linaje escogido de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por eso, hermano, que nosotros los extranjeros, o usted o nosotros no tenemos que odiar ni despreciar al extranjero, porque los extranjeros también pueden formar parte del pueblo escogido de Dios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos los extranjeros? Los gentiles. El nuevo pueblo de Dios, la iglesia. ¿Quiénes somos? Nosotros, usted y yo. Tenemos que cumplir obviamente ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La circuncisión, ya no el corporal. Ahora tenemos que cumplir la circuncisión del corazón. Y tenemos que pensar en el extranjero. Por eso que cada vez que personas quieran venir a la fe cristiana, a poder creer en la cosa de Dios y practicar la cosa de Dios, pues debemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene apertura para todos y Dios no hace acepción de personas. Wow, esto es importante, esto es interesante. Finalmente, hermano, quiero terminar. Bueno, la verdad que este tema es muy extenso, pero es un tema muy apasionante y es muy importante. Efesios 2:19, con esto quiero terminar. Para aquellos hermanos que siempre les gusta, ¿no?, que haya por lo menos un versículo del Nuevo Testamento. Dicen, no, que hay que leer también el Nuevo Testamento. Miren lo que dice. 2:19. Por eso, de Efesios, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado ya va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos uno en Cristo. Hermano, aquí cuando habla de edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, está hablando del fundamento de los 12 apóstoles. Y el abortivo, que es Pablo, como se llama él. No está hablando de los apóstoles de hoy en día, de la actualidad. No confundamos eso. ¿Sí? No confundamos. Y cuando habla de los profetas, está hablando de aquellos que hablan la palabra del Señor. O sea, es decir, la verdad de la palabra del Señor. Ya no somos extranjeros ni forasteros. Ahora somos, ¿qué cosa? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es importante. Si alguien te ha dicho, no, que tú cómo es que practicas estas cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, no eres parte del hijo del pueblo escogido de Dios. No. La palabra del Señor lo determina. Ahora somos parte de la familia de Dios. Conciudadanos, somos parte del pueblo de Dios. Naciste en China, naciste en Perú, naciste en Colombia, naciste en Ecuador, nacieron en Bolivia, nacieron en cualquier parte del mundo. Cuando te circuncidas el corazón, cumples los mismos mandamientos que Dios estipuló
porque Dios nos hace sección de personas. Ahora vienes a formar parte del pueblo escogido de Dios. Así que siéntete como parte del pueblo. Es más, eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. ¿Por qué? No por tus obras, no por mis obras, sino por pura gracia y misericordia de Dios. Antes éramos forasteros, antes éramos extranjeros, pero ahora, por la misericordia del Señor, somos parte del pueblo de Dios. Por eso nuestra vida no está para vivir acá. Nosotros no vivimos acá, pero existimos acá, pero no vivimos para acá. Esa es la frase. Nosotros existimos aquí, pero no vivimos, no hacemos las cosas para quedarnos acá. Nosotros hacemos las cosas para la eternidad. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en base al pensamiento de que no somos de acá, ni donde vamos a estar el próximo año, ni donde vamos a estar en 5 años más. Nosotros no somos de acá, somos peregrinos, somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en la tierra prometida, está en el cielo, en la morada celestial. Así que, si tú no tienes nada aquí, si tú no tienes riquezas acá, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a sustentar. Y si alguien va en contra de eso, déjaselo a Dios. Porque Dios oye tu clamor. Porque Dios oye tu oración. Si eres extranjero, viuda, huérfano, eres pobre. Pobre material, no pobre en espíritu. Dios te va a proveer. Dios es tu sustentador. Dios es el que te cuida de día y de noche. Dios te va a dar de comer. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Estamos viviendo como extranjeros acá. Pero un día vamos a entrar en nuestra tierra prometida. Aquella tierra donde fluye leche y miel, que es la patria celestial. Ahora, pero si tú tienes y Dios te bendijo con bienes materiales, trata bien al pobre, trata bien al extranjero, trata bien a la viuda, al huérfano, para que Dios te siga bendiciendo. Recuerda, amigo mío, hermano y hermana, que lo que tú tienes no es para que tú seas bendecido. Lo que tú tienes es para que puedas bendecir a los demás. Bendice a los demás. Primero cumple con Dios y después bendice a los demás. Porque Dios no hace acepción de personas. Y tú no tienes que hacer acepción de personas. Tú que tienes dinero, tú que tienes hartas propiedades, es para que tú puedas bendecir a los demás y lo puedas poner al servicio de los demás y puedas poner al servicio de la obra del Señor. Y no primas al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Porque ay, si ellos oran y presentan tu nombre delante del Señor. El Señor va a actuar en amor a ellos, en amor a los pobres, en amor al huérfano, en amor a la viuda, en amor al extranjero. Va a actuar en amor a ellos y va a venir con justicia y juicio para ti. Actúa en misericordia siempre. Dios no hace acepción de personas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos, somos extranjeros aquí. Por más que seamos ecuatorianos viviendo en Ecuador, por más que seamos bolivianos viviendo en Bolivia, por más que seamos peruanos viviendo en Perú, por más que seamos americanos viviendo en Estados Unidos, etcétera.
Por más que seamos mexicanos viviendo en México, somos extranjeros y peregrinos espiritualmente. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos de pasada. ¿Y nuestra misión cuál es? Predicar el evangelio de salvación. ¿Estás cumpliendo esto? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos. Te exaltamos. Honramos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender de que no debemos aferrarnos a las cosas materiales, no porque no las necesitamos ni no las queremos, sino porque somos extranjeros y somos peregrinos. Y como extranjeros y peregrinos en esa mentalidad, no podemos transitar en la vida todo el tiempo con mucha carga. Ayúdanos, Señor. Pero ayúdanos también a tener esa misma actitud que tú nos enseñas en tu palabra, a no oprimir, a no ser abusivos con el extranjero, con la viuda, con el pobre y con el huérfano, Señor. Ayúdanos a actuar en misericordia, ayúdanos a actuar en gracia, en esa gracia divina que tú tienes por nosotros. Ayúdanos a entender que tú tienes misericordia por nosotros y que nosotros debemos actuar también en misericordia. Señor, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, pero también nuestra manera de actuar. Señor, no permitas que se nos quede nuestro pensamiento en la lástima, sino que nuestro pensamiento vaya más allá, que tengamos misericordia. Quita ese pensamiento de lástima. Pobrecito, voy a orar por ti, te voy a ayudar orando. La misericordia no se queda en palabras, la misericordia actúa y no hace palabras. Así como el buen samaritano no tuvo pena del que había sido robado, ultrajado, etcétera, sino que actúa en misericordia. Wow, esa frase me encanta y es bíblica y literalmente dice así, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Si usted tiene amigos extranjeros, amigos huérfanos, amigas que son viudas o que son pobres, creo que esta predicación, esta enseñanza ha sido un desafío para poder actuar en las indicaciones que Dios estipuló en su palabra. Que Dios nos ayude.